perros. Es que es imposible preguntarle a un perro cómo se siente. Si es real el tiempo que llevamos hablando en este podcast y estos perros están tumbados, la reacción ante esto es básicamente que los perros levantan la cabeza y hay un poquito de movimiento. Pero no han salido locos. Me estás diciendo al final que esto es un baile, y es un baile de cómo el perro está internamente, eso le va a dar un umbral de tolerancia. Y el baile es con la velocidad de lo que hay en el mundo. Entonces, dependiendo de cómo yo estoy, tolero más velocidades o menos velocidades. Pero hay perros que como te pases y llegues a la gota de colmo del vaso, pues igual un poco más de excitación les supone. Cualquier adiestrador que tenga un mínimo de nivel, lo primero que te va a decir de cualquier cosa relacionada con la obediencia, que lo jodido de esto es que es antinatura. Porque tú le estás pidiendo al perro que haga cosas. Es difícil entender cómo algo que va contra natura es la herramienta natural para equilibrar a un perro. La gran mayoría de la gente no está buscando adiestrar a su perro. La gran mayoría de la gente está buscando que su perro esté lo mejor posible y ellos también para disfrutar de la relación. El perro, nosotros lo entendemos como un cable a tierra para que a través de esas velocidades naturales objetivas que le producen bienestar, entiendas tú que es una velocidad de bienestar y no tengas simplemente tu experiencia subjetiva que puede estar o no adulterada, porque estamos todos volados en una sociedad de volados en la que todo va muy rápido, nuestra cabeza más. Hola a todos, soy Alberto. Yo soy Iker. Y bienvenidos. Este es el primer podcast de perros y creo que lo primero es pues, seguramente introducirnos porque habrá gente que nos conozca y otra gente que no tenga ni idea de quiénes somos, a qué nos dedicamos o cómo hemos llegado a esta mesa con estos perros y por qué estamos grabando un podcast. Entonces, yo soy Alberto, me dedico a la educación y a la rehabilitación canina desde hace muchos años. Tenemos un proyecto muy grande que se llama De Lobos. He publicado un libro que se llama Neuroetología Canina y este es Iker, que es parte del equipo profesional de De Lobos. Yo soy Iker, me dedico también a la educación y rehabilitación canina como instructor en De Lobos y bueno, pues vengo aquí a charlar y aprender un poco de Alberto y a compartir un poco también mis ideas, opiniones respecto a los temas que vayamos hablando. El objetivo del podcast es, básicamente, nuestro incentivo es aumentar el nivel de cultura canina general a través de lo que tengamos nosotros que aportar y de los temas que vayamos hablando de perros, que al final es lo que nos gusta, es nuestra pasión, es a lo que nos dedicamos y estamos intentando que nuestras conversaciones valgan para algo para cualquier persona que nos pueda estar viendo o escuchando. A mí me gustaría añadir también que al final este podcast no deja de ser, bueno, que te has plegado al acoso y derribo de hacer formaciones online y como no creemos en eso desde De Lobos, pues bueno, es una forma también de invitar a la gente a conocer la metodología y a que el que no pueda tener igual acceso fácil a venir aquí, pues a conocer qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero no creemos en el formato online en nuestra disciplina en particular porque es una habilidad física. Entonces, no soy de la opinión, no somos de la opinión de que una habilidad física se pueda traducir y se pueda enseñar en toda su plenitud, por decirlo de alguna manera, vía online. Lo que sí podemos hacer es ser coherentes con la manera que tenemos de tomar decisiones y de navegar el mundo este profesional y personal que vivimos rodeados de perros y dar el mayor nivel de conocimiento que podamos para que la gente le vaya lo mejor posible. Entonces es una manera, uno, de hacer formaciones online de manera gratuita con el objetivo de ayudar lo máximo posible y dos, para la gente que se haya comprado el libro, gente que esté pensando en comprarse el libro, pues ayudar a hacer una traducción pues en un lenguaje pues un poco más distendido, ¿no? que es la intención de este podcast, para que la información llegue y se pueda entender y que valga. Pues bueno, Alberto, yo creo que toca un poco que, ya que es la presentación un poco, que le cuentes un poquito a la gente, oye, pues ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es De Lobos? Y cómo hemos llegado a estar sentados en el Centro de Neuroetología hablando de perros, que todavía no hemos hablado, pero que vamos a hablar, ¿no? Pues básicamente se podría resumir como que adopto un perro desde el peor marco de lectura posible, totalmente desinformado, no me sale excesivamente bien. Adoptas un perro como la gente que viene a vernos ahora, ¿no? Literalmente. Es además el prototipo estándar promedio del civil de a pie que pilla un perro con una película en la cabeza y no te sale necesariamente así y luego pues es un poco más complicado. Y a partir de ahí, Mari y yo decidimos irnos a un sitio, tener un sitio para poder
construir y vivir con nuestros perros. Entonces, de repente, como Mar viene del mundo de la adopción y de las asociaciones, el rescate, ha sido madre nodriza desde que era muy pequeña, pues nos construimos más espacio, entonces cada vez más perros, y llega el momento en el que, bueno, pues intentamos de alguna manera pues, tomar decisiones para que el perro esté, y los perros que están con nosotros estén lo mejor posible. Y eso, a partir de ahí, pues ha sido un viaje que se convierte en profesional, hasta el punto de tener la sensación de que, bueno, pues que merece la pena publicar todo el conocimiento que hemos adquirido y desarrollado con el objetivo de que los perros estén lo mejor posible. Y al final eso pues se manifiesta en este libro, en el libro Neuroetología Canina, que básicamente de lo que habla es del estudio de las bases neurales del comportamiento específico del perro en su hábitat natural, que es básicamente lo que vamos a intentar transmitir en otros términos, porque el libro en sí mismo es como denso, es un libro que tiene 2 volúmenes, es neurobiología, y luego la metodología es bastante denso en sí mismo. Yo siempre lo digo, y esto tú lo sabes, que seguramente no es el libro que la gente quería, o la gente que me sigue quería que yo escribiera, es el libro que yo consideraba que necesitaba escribirse para luego poder tener conversaciones y poder tener pues un pilar de información que te valga para algo. Luego también de Lobos es una estructura profesional, con educadores, con instructores, en la que pues intentamos hacerla accesible, la metodología, en caso de que tengas un problema, o que quieras aprender más, o que quieras llevar a tu perro a estar lo mejor posible, sin necesidad de adiestramiento, obediencia, condicionamiento, refuerzos positivos, negativos. Y la idea de este podcast, pues como hemos dicho al principio, pues intentar echar un cable lo máximo posible a través de la estructura del libro y facilitar la comprensión del libro. Entonces, repito, la intención es aumentar el volumen de nivel de cultura canina en la gente que nos escuche. Yo creo que cualquier proceso de construcción de un conocimiento no empieza, y más conociéndote a ti por cómo tú eres, no empieza necesariamente voy a leerme todos los estudios del mundo de perros, ¿no? Entiendo que tú empiezas dándote cuenta de algo de una manera igual un poco en nube, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y vas afinando hasta que te das cuenta de que, hostia, parece ser que esto funciona de una manera muy determinada y muy concreta. Entonces, pues no sé si le quieres contar a la gente un poco ese proceso, pues no sé si es de observación o cómo un poco tú empiezas a darte cuenta de lo que en aquel momento, dentro de unos años, será la neuroetología canina, y darte cuenta de ese proceso. Yo de lo que me doy cuenta muy rápido es del final, cómo funciona como a brocha gorda el lenguaje canino, la relación con el perro, y de dónde vienen todos los problemas que yo estoy experimentando y que veo que la gente experimenta a través del tiempo con sus perros. Yo me di cuenta de que todo esto tiene que ver con cómo de deprisa van las cosas y cuánto se mantiene eso en el tiempo. Entonces, lo que yo sé antes de meterme, o la experiencia que tengo antes de meterme en los perros, es que dependiendo mucho del marco con el que empieces a leer las cosas, pues vas a llegar a unos sitios u otros. Yo tomé una decisión activa, oye, pues voy a intentar a ver qué es lo que me parece a mí. Entonces, a partir de ahí me di cuenta de que es más importante la velocidad a la que ocurren las cosas que las cosas que ocurren en sí mismas. Entonces, yo tampoco luego soy ajeno a, aunque yo no haya estudiado ninguna otra metodología de manera intensiva o específica, coño, pues sé las cosas que se hacen y en qué consiste, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho la atención tanto énfasis en la conducta en sí mismo, y que luego la conducta se entendiera como una secuencia de fotos, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que eso estaba era totalmente opuesto a como yo estaba entendiendo la historia. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, en este contexto en particular en el que estamos, en el que no hay ningún perro bajo obediencia, ni comando, ni esto es simplemente estar de la manera en la que estamos, ahora mismo, pues yo me di cuenta que si yo estoy mirando orejas, lo que hacen las orejas, y le doy un valor a lo que hacen las orejas, no puedo mirar más de un perro al mismo tiempo. Y tú ya vienes al final de un contexto de que muy rápido te juntas con 40 o 50 perros, entonces no es una manera. Claro. Y que cuando yo empiezo mi viaje, digamos, yo me dedico pues a intentar constatar las sensaciones que yo tengo echando cables. Entonces yo he trabajado con muchos perros muy complicados de muchas protectoras, muchas asociaciones en España diferentes para ver. Entonces yo no me puedo escapar nunca de las experiencias que yo estoy teniendo. Entonces, si yo puedo vivir sin algo,
no vivir con la cosa más fundamental, la más pequeñita, que me explique lo máximo posible. Entonces yo siempre, desde el principio en esta conversación, para conmigo mismo, pues siempre he visto que las cosas que tenían que ver con el mundo del perro tenían que ver con lo rápido que ocurrieran, daba igual la cosa que estuviera ocurriendo y el tiempo que eso duraba. Que hoy en día eso se convierte en el subtítulo del libro, que son velocidades, intervalos y paradas. Cómo de deprisa ocurren las cosas, cuánto dura eso en el tiempo y qué efecto tiene en sí mismo. Y luego lo que ocurre es que después de darme cuenta de esa premisa fundamental, básica, hoy en día, para lo que hacemos y cómo entendemos el mundo canino, pues yo persigo, tanto de manera experimental como intelectual, las razones de cómo ocurren las cosas para ver si ese conocimiento me da más capacidad. Entonces lo que ocurre es que desde una sensación original que yo tengo como muy rápida, empiezo a construir desde lo práctico y realizar un trabajo de estudio e investigación sobre estudios científicos que explicaran las intuiciones que yo tenía en un momento determinado. Entonces eso empieza a convergir y diverger constantemente, y lo que me doy cuenta es que sobre la construcción intelectual de los estudios que leo, lo que me voy informando con mi experiencia personal y profesional previa, añadida, empiezas a probar otras cosas. Y yo tengo una curiosidad y encima es cierta porque me ha surgido ahora escuchándote de nuevo. Tú cuando empiezas a hacer ese ejercicio de observación de velocidades y de intentar entenderlo todo más allá de las conductas o obviando, no obviando, pero no centrando el peso de tu observación en las conductas, ¿tú te das cuenta o es un ejercicio consciente de que tú en realidad estás haciendo etología? Es que la conducta es lo último, o sea, es lo observable a simple vista, que nosotros llamamos macroescala. Ya cuando nos pongamos luego un poquitín a declarar lo que es el libro en sí, la macroescala es lo observable a simple vista, y el trabajo de etología en principio pasa por la observación de un animal en su hábitat natural. Y parafraseando a Nico Tinbergen, que es uno de los premios Nobel de compartido de fisiología por la creación de la etología junto con Hugo von Fritsch y Konrad Lorenz, parafraseando el resumen de lo que él representa para la disciplina, pues entiende que la etología es el arte de entrevistar a un animal en su hábitat natural y en su lenguaje original. Entonces, yo lo que tengo es, de manera innata, una curiosidad genuina por la observación. Y luego yo tengo, pues, formará parte de quien yo soy, que si hay algo que me interesa y me gusta, pues necesito comprender el funcionamiento para yo entender algo que me gusta. Entonces yo, por ejemplo, en mi propio desarrollo como persona, pues me doy cuenta de las cosas que me gustan más o no, dependiendo del nivel de interés genuino que yo tenga por cómo se produce o cómo funciona lo que en principio tengo una predisposición a que me gusta. Entonces convergen las dos cosas, que lo que yo hago de manera natural resulta ser el eje fundamental de la disciplina de la etología. Entonces, a partir de ahí, pues empiezas a hacerte preguntas. El libro empieza con lo que llamamos las bases, y las bases son cómo construir un marco de lectura. Queremos entender lo que observamos, cómo se produce, para luego poder tomar decisiones informadas sobre queremos llegar aquí, queremos hacer esto, y tenemos ese conocimiento. Entonces, para poder construir un marco de lectura te hacen falta premisas fundamentales, axiomas, cosas muy pequeñitas que no se rompan cuando sigas haciendo preguntas. Es decir, tienes que tener un sitio donde al final puedas llegar, como construir una casa y dejar miguitas de pan. Tienes que tener miguitas de pan para volver a casa. Sí, porque a veces uno se pierde, es inevitable. Es que si no tienes un buen marco de lectura, tú vas a hacer preguntas y es muy posible que esas preguntas tengan un eco en el tiempo. Oye, ¿por qué mi perro ladró ayer? Ayer, y no tienes una contestación clara, no tienes una manera de responderte. Entonces cualquier contestación que des es para salvar el momento en el que estás, no te acumula el conocimiento en el futuro. Pues oiga, pues mi perro ladró ayer porque no le gusta el vecino. Tú sientes que has contestado, sientes que has entendido, como humano tienes esa necesidad de entender lo que pasa, porque es un sesgo humano, pero no te acumula demasiado. Entonces, si tienes una casa donde vuelven las cosas, pues es infinitamente mejor. Entonces, para construir esa casa, nosotros lo que hacemos es
utilizar lo que se conocen como lógicas de primeros principios. Entonces, las lógicas de primeros principios en lo que consisten en hacer las preguntas necesarias para entender si lo que en cualquier disciplina, cosa que estés intentando conocer mejor, en este caso el lenguaje original de los perros, el bienestar de los perros. Si lo que venimos haciendo lo venimos haciendo porque estamos acostumbrados a hacerlo así, o si es realmente fundamental. Un buen punto desde el que empezar. Entonces, es simplemente cuando yo empiezo a tener conversaciones conmigo mismo sobre qué pasa esto, como me hace falta un sitio donde empezar, yo lo que quiero intentar comprender es cuáles son los puntos básicos fundamentales que, independientemente de cómo yo me sienta hacia ellos, entonces queremos llegar a esos axiomas, unidades objetivas de realidad, que nosotros llamamos en el libro, sobre las que construir. Entonces, para hacerte preguntas, nosotros lo que animamos a la gente, o lo que he hecho yo, es a saber qué preguntas hacerse para tirar hacia atrás. Entonces, en el libro hacemos diferenciación entre las consecuencias de preguntarte por qué algo ocurre y las consecuencias de preguntarte cómo ocurre. Te diría que los porqués necesitan de un marco final en el que, si tú sigues preguntando, tú sin tener conocimiento, pues necesitas otorgarle credibilidad. Porque las preguntas por qué son infinitas. Sí, siempre acaban en Dios o porque yo lo digo, o por algo, sí. En un momento determinado, pero que le tienes que otorgar credibilidad cuando tú desconoces realmente. Entonces, hay preguntas, repito, parafraseando a Richard Feynman, te podría decir, pues oye, mi tía Pepi se ha caído y está en el hospital. Entonces, un alienígena, un extraterrestre o alguien que no supiera nada del funcionamiento de humanos y demás, te preguntaría, ¿por qué? Porque nevó, se cayó y su marido la llevó al hospital. ¿Por qué la llevó al hospital? Porque la quiere. ¿Por qué la quiere? Entonces empiezas a entrar en un terreno fanganoso en el que tú no tienes respuestas reales para contestar eso, pero tienes que otorgarle crédito conforme vas hablando. Y si te tiras para el otro lado es, ¿y por qué se cayó? ¿Porque había nieve? Pues porque hacía frío y el agua cambió de estado y de repente se convirtió en algo sólido, parecía que era sólido, pero la tía Pepi cuando salió pisó, y cuando pisó la nieve, en la fricción existente entre la suela del zapato, el peso de la tía Pepi y el estado de la nieve en ese momento, que es agua en un estado diferente al no líquido, pues se convierte en líquido. Entonces, cuando se convierte en líquido, pues puede ser que te resbales, y resbalarse, y son preguntas que, si tú continúas haciendo por qué, no tienen un final claro. Nada en la vida tiene un final claro, a no ser que sea superficial. Sí, claro. Si la primera capa la puedes explicar con un porqué y damos por supuesto pues un montón de cosas más, pues entonces sí es, y nosotros las utilizamos, pero no para construir el marco fundamental. Entonces, las preguntas ¿cómo? Suelen ayudar a entender los procesos. Y cuando tú conoces un proceso, te puedes liberar, digamos, hasta el principio y final de ese proceso en sí mismo, que puede significar una cosa, puede significar otra. Sí, pero que es un círculo cerrado, digamos, es un círculo cerrado. Entonces te permite, pues oye, desde ese conocimiento de esos procesos, pues construir, básicamente, lo que es el primer marco. O sea, la primera manera de intentar construir un marco es empezar a dejar de preguntar por qué y empezar a preguntar cómo. Y si la información que recibes es válida y es fundamental, pues ya tienes una piedrecita, una miguita de pan sobre la que poder volver a casa en el caso de que te hagas preguntas, porque no entiendas todavía con un grado alto de certeza lo que estás observando. Y antes has tocado ahí o has deslizado un tema o una palabra muy interesante, que es alrededor de la subjetividad y la objetividad de las cosas. Y a mí, bueno, ya sabes que es una pelotera que tenemos mucho, porque a mí me parece que es algo como súper fundamental sobre lo que luego construir toda la conversación que se tiene aquí en las formaciones o en las sesiones, es hacer un poco esa separación entre las películas que todos nos montamos, que es inherente al ser humano, y cómo son las cosas de verdad. Entonces yo creo que estaría bien igual que ahondases ahí un poco, que también es una parte importante del libro de las bases, respecto, pues bueno, a esa confrontación igual entre la realidad objetiva de las cosas y la realidad subjetiva de las cosas. Yo siempre le digo a todo el mundo que es inevitable vivir una experiencia subjetiva de las cosas, porque eres humano. Pero a lo que yo le invito en el tema de los perros, cuando tenemos nuestras sesiones de rehabilitación o lo que sea, es que por lo menos las películas que te montes estén cimentadas sobre una realidad más o menos
no más o menos, sino una realidad completamente objetiva, y luego ya que por lo menos si te desvías mucho con las películas que te montas, tengas en esas miguitas de pan, que tengas un sitio en el que volver cuando veas tú que se te está yendo de manos la cabeza a pensar cosas extravagantes, o no sé cómo decirlo, ¿no? Es que es fundamental, y en el libro empezamos ahí. Las bases básicamente son lógicas de primeros principios y la distinción entre lo que es la realidad objetiva y la realidad subjetiva. La realidad subjetiva es lo que un individuo de la especie humana o un colectivo de individuos de la especie humana experimentan como verdad. Es decir, lo que tú te montes es lo que tú vives y esa es tu realidad subjetiva. La realidad objetiva es aquello que ocurre más allá de lo que un individuo de la especie humana o un colectivo de individuos de la especie humana puedan pensar o puedan entender como su realidad subjetiva. ¿Es un biz encubierto a los Terian? O... Para nada. Vale. Para nada. Pero podría serlo. Vale. Pero no era la intención. La intención es entender que, por ejemplo, en el podcast que hemos decidido hacerlo aquí al aire libre porque tenemos la oportunidad de realizarlo en un contexto en el que uno es natural para nosotros, porque es en el que vivimos, que es con un montón de perros. Estamos en el centro de neurotología canino, que ya está operativo. Pero aquí, por ejemplo, nos puede cambiar. Como estamos al aire libre, pues de repente puede haber más sol o puede haber menos sol. Puede pasar una nube, puede hacer un poco más de frío o puede... Entonces, la experiencia objetiva es lo que pasa más allá de lo que tú en este momento determinado o yo nos estamos montando en la cabeza. Es decir, hay unos grados... hay una velocidad de viento y hay un tipo de iluminación. Entonces, si tú llevas un día de puta madre, pues para ti estas circunstancias ambientales pues lo dejó. Te crean una experiencia subjetiva de decir, joder, pues hace un día cojonudo hoy. Y si yo vengo de un intervalo previo en el que pues he estado en un peor estado que tú, por ejemplo, las mismas condiciones objetivas o la misma realidad objetiva, pues tiene un impacto diferente en mí. Entonces, para ti es un día de puta madre y para mí es un día horrible. Entonces, la realidad objetiva es lo que ocurre más allá de lo que tú y yo en este momento determinado nos podamos estar montando en la cabeza. Y eso tiene dos componentes, o se puede diferenciar también a su vez en dos cosas diferentes. La microescala, lo que llamamos y conocemos como microescala, y la macroescala. La macroescala es lo observable a simple vista. Y la realidad microescala, la realidad objetiva a microescala, es aquella que, siendo constatable científicamente, explica lo que está ocurriendo o los procesos que observamos a macroescala. Pero es importante que la gente entienda que tienen que estar contrastados científicamente, porque si no, da exactamente igual. Es decir, si no está contrastado científicamente, me puedo inventar la película subjetiva que yo quiera, como por ejemplo que aquí hay un elenquito verde que hace que todas las cosas que yo estoy explicando ocurran. Entonces, eso no es una métrica objetiva. La métrica objetiva de la microescala, en la sociedad en la que nos encontramos, pues es de constatación y de proceso científico, es el método científico. Entonces, la microescala es aquello que, no siendo observable y siendo constatable científicamente, explica la realidad que todos podemos ver a simple vista, que llamamos macroescala. Entonces, es fundamental que la gente entienda la diferencia, que hay una latencia y hay una interferencia inescapable para el ser humano, que es tu cabeza. Quien tú eres, como ves las cosas más allá, en este caso, de los perros. Tu experiencia subjetiva es una cosa y la realidad objetiva que observas es otra, totalmente diferente. Y luego, a partir de ahí, pues intentamos construir un poco una conversación. Entonces nosotros, tú sabes que nos dedicamos a decirle a la gente, nos quedamos con lo que vemos. Empezamos a trabajar con lo que vemos en el momento en el que empezamos a observar, y lo demás es narrativa humana, que es experiencia subjetiva. Entonces nos vamos a intentar escapar, siendo difícil porque somos humanos, de todo lo que tenga que ser experiencia subjetiva. Es más, para construir el marco de lectura, una de las premisas fundamentales de que ayudan a ser coherentes todo el tiempo es que yo, cuando elijo esas preguntas fundamentales, hay unas premisas de las que yo no me puedo escapar, y una de ellas es: esto no puede tener nada que ver con el lenguaje humano. O sea, si depende de una narrativa o una descripción humana, para ser cierto, no es fundamental. Sí, que los perros no hablan, vaya, o sea, entonces no puede pasar por el lenguaje humano la relación con un mamífero que no habla. Y que la gente lo tiene que entender. Si le pusiera un calendario cósmico, como en Cosmos, en la serie, la segunda versión de la serie con Neil deGrasse Tyson, pues entonces entenderías que si entendiéramos los
13.8 billones en inglés, que son 13.800 millones de años que se le otorga al universo, ¿no? de tiempo desde lo que se considera el Big Bang, por ejemplo, que si ese es el 1 de enero a las 12:01 de la madrugada, que toda la experiencia humana está el 31 de diciembre a las 11:58 de la noche antes de cambiar de año. Entonces lo que no puede ser es que la experiencia colectiva, o sea, todo lo que todo el mundo ha experimentado, soñado, escrito, sentido, pensado, hablado, toda la evolución de lo que pueda ser el Homo sapiens de hoy en día se ocurre en términos históricos en nada. Entonces lo que es imposible y lo que deberíamos todos estar de acuerdo es que tu capacidad de narrativa sobre las cosas no tiene demasiado impacto en principio sobre la realidad de las cosas porque llevan existiendo mucho más tiempo que tú. Entonces es una premisa fundamental que encontremos una manera de entender el mundo canino sin necesidad de una narrativa humana que lo explique. Entonces, yo creo que en la conclusión final y en el subtítulo del libro, pues nosotros lo resolvemos todo en 3 puntos que son velocidades, que son observables sin necesidad de narrativa, y cuánto duran esas cosas, intervalos de tiempo. Y las paradas son lo que rompen en un momento determinado una velocidad en un tiempo. Entonces, creo que hemos llegado al punto en el que podemos explicar y podemos interactuar y se puede comprender el bienestar de los perros sin necesidad de ningún tipo de narrativa humana, siempre y cuando se utilice un marco de velocidades, intervalos y paradas. Y una vez que tú puedes resolver en 3 palabras de las que puedes prescindir, en realidad, para observar y entender y comprender el bienestar de los perros, la sensación que tenemos, si no hemos dado en la diana con lo que es el lenguaje canino, estamos muy cerca. Entonces, tú estás poniendo muchas cosas encima de la mesa, ¿no? Si hay una realidad objetiva y estamos hablando de que los procesos internos que no podemos ver de las cosas que tenemos dentro del cuerpo, pues que hablaremos, pues, ¿no?, de las neuronas y todo esto, tienen una transformación a lo que sí podemos ver, que es la microescala y la macroescala, ¿no? Y todo lo que tú postulas en el libro está basado en lo que observas desde fuera, desde cómo funciona el cuerpo por dentro. Yo entiendo que tiene que haber alguien en su casa preguntándose, vale, pero entonces todo lo que tú postulas de velocidades, intervalos y paradas es algo exclusivo de los perros. Pues la respuesta honesta es que yo no me puedo escapar de la sensación de que esto tiene que ser en última instancia el lenguaje fundamental y primario de los mamíferos, porque todos compartimos estructura interna. Que si la cabeza va muy rápido dentro de un mamífero, que no sea el ser humano, hay una diferencia grande entre el ser humano y el resto. Y luego haremos énfasis en lo que es las implicaciones que tiene y de las que no nos podemos escapar. Pero si la cabeza, la excitación, la velocidad de procesamiento de información neurológica, si la cabeza va muy rápido, eso significa que el cuerpo del animal va muy rápido. No hay ningún tipo de interferencia o latencia entre el nivel de excitación y la velocidad de movimiento físico. Lo que me estás queriendo decir es que esto es lo que explica cómo los ñus sin hablar león y los leones sin hablar ñu entienden qué es lo que está pasando, ¿no? Es que este ejemplo lo ponemos siempre y es bastante sencillo. O sea, para que la gente ya se empiece a hacer un poco una idea. Cabeza muy rápida igual a cuerpo muy rápido. En todos los mamíferos, exceptuando el humano, entre comillas. Ese movimiento físico muy rápido durante mucho tiempo, malo. Pero que hay un valor intrínseco a la velocidad del movimiento que compartimos todos los animales. Porque tiene que haber una manera simple, y tiene que ser simple, para que todos los animales, que se pueda permitir la coexistencia y la supervivencia entre diferentes especies que no hablan el mismo idioma específico. Yo no estoy argumentando que no haya un idioma específico dentro de cada especie, que le valga para las cosas que le tengan que valer, como en el caso de los humanos, que es bastante obvio. Pero lo que argumento y sugiero, y tengo suficiente evidencia empírica, es que el lenguaje subyacente principal de todos son las velocidades de movimiento físico. Entonces, un ejemplo muy fácil que todo el mundo puede hacer en su casa es,
vamos a visualizar que nos metemos aquí en el bosque y nos vamos, nosotros dos, con todos estos perros, más toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Y nos metemos en el bosque y mantenemos esta velocidad, vamos todos pues relativamente bien, sin mucha más historia, y de repente, de detrás de uno de los árboles, salen 2 buitres, 3 jabalíes, 7 ciervos, un corzo, 2 zorros y 3 conejos corriendo a una velocidad muy alta en nuestra dirección. Entonces, el ejercicio visual es, ¿qué hacemos? Corremos. Naturalmente, pero uno corre más allá de cualquier tipo de raciocinio o proceso intelectual o aprendizaje cognitivo sobre qué significa lo que está ocurriendo, porque velocidades altas tienen unas implicaciones para todos los mamíferos. Es decir, que la única empatía que nosotros podemos ejercer sobre el resto de los animales, lo único que nos resuena de lo que somos iguales, es a través de los estados de excitación. Es a través es una empatía, digamos, del sistema nervioso. No es una empatía subjetiva sobre lo que yo creo que se está experimentando. Entonces, cuando tú ves un animal moverse muy rápido, para ti, como mamífero, tiene unas implicaciones. Y en esas implicaciones tú ejecutas. O ejecutas, en este caso, una de 3 opciones que son como bastante obvias, ¿no? O vas hacia adelante, hacia lo que puede ser que esté causando ese aumento de excitación, o te quedas parado, o sales corriendo, básicamente. Pero hay un idioma que subyace a todos los idiomas específicos individuales de cada individuo, de cada especie, que todos los mamíferos compartimos, argumento yo, esta es mi experiencia y lo que intentamos compartir, en el que se encuadran y se enclavan perros y humanos. Y tiene sentido, yo entiendo, desde el punto de vista de Darwin. O sea, quiero decir, si es verdad, digo yo que será verdad, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque lo contrario es bastante más inverosímil, que es... Lo contrario es creacionismo. Sí, entonces, lógicamente, si todos venimos de lo mismo, ya ha habido un proceso de evolución en el que pues han ido surgiendo las especies y todo este rollo. Tiene que haber patrones internos que expliquen todo lo que tú me estás explicando aquí ahora, ¿no? O sea, quiero decir, es que es como de cajón en realidad. Todo responde, o sea, la naturaleza en principio construye sobre patrones. O sea, no inventa todo el tiempo algo nuevo para crear, o sea, no es cómo funciona. Entonces, hay patrones dependiendo de lo que aguanten en el tiempo, de los intervalos en los que se vayan produciendo, pues tienen más oportunidades de construir sobre. Entonces, parece bueno, pues sencillo pensar que si todos somos mamíferos y todos tenemos la misma arquitectura, digamos, orgánica para la supervivencia, pues que todos tengamos patrones en común, tanto a microescala como a macroescala, para que se pueda permitir el lenguaje, la comunicación, la coexistencia y la supervivencia, porque si no, no tendrías ningún tipo de referencia sobre cómo actuar ante algo en lo que tú no estás entendiendo porque no lo puedes experimentar. Entonces, las velocidades de movimiento físico son representativas de los estados neurobiológicos que todos los mamíferos tenemos en común. Y eso es algo que la gente necesita entender. O sea, que nosotros construimos desde lo que es común. Y lo que no es común es el lenguaje humano. Entonces, por eso decíamos antes, no se puede resolver en última instancia una piedra fundamental de un marco de lectura sobre algo que es única, pura y exclusivamente humano. Es que no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, como yo tengo la sensación de que he trabajado o interactuado al menos, con todo el espectro posible, o casi todo el espectro posible de perros que pueda haber, pues el día que me salga un perro que se ponga gafas y lea, pues cojonudo, entonces tendré que empezar de cero. Y cuando hablemos de secuencias de movimiento y yo te argumente que el mundo del perro observable es finito, pues el día que un perro saque alas y se ponga a volar, pues tendré que resetear y empezar a tomar por culo el libro. Y sin más. Yo no tengo, pero hasta la fecha no hay suficiente evidencia que sugiera que los perros hablan y que nos podamos comunicar. O sea, es que es imposible preguntarle a un perro cómo se siente. Es imposible preguntarle a alguien cómo se siente y tener expectativas de que no haya interferencia desde cómo la persona comete errores percibiéndose a sí misma, desde su propia experiencia subjetiva, hasta cómo te la comunica, hasta cómo tú la percibes, hasta cómo tú la procesas. Es imposible.
¿Cuántas veces es difícil preguntarte a ti mismo cómo te sientes y tenerlo claro, ¿sabes? Y cuando lo tienes claro, ¿cómo te inventas una excusa para no hacerte frente de lo que tú ves muy claro, pero a lo que no te quieres enfrentar? Y de ahí tu contestación y de ahí la comunicación entre humanos. Entonces, construimos desde lo que consideramos que es fundamental. Y lo más fundamental que es observable son las velocidades de movimiento. Ahora, a través del libro lo que intentamos argumentar es que hay una relación directa entre la excitación, es decir, la velocidad de cómo te va la cabeza, luego haremos mucho más detalle en esto, y las velocidades de movimiento. Y si eso es cierto, te puede predecir. Una velocidad de movimiento durante un intervalo de tiempo puede darte información suficiente como para poder predecir qué crees que va a ocurrir después. Porque esto es, en términos naturales, lo que viene a significar es que si en este contexto, por ejemplo, que tenemos todos estos perros tumbados, si es real el tiempo que llevamos hablando en este podcast y estos perros están tumbados, la reacción ante esto es básicamente que los perros levantan la cabeza y hay un poquito de movimiento. Pero no han salido locos, como si fuera un petardo. Pero que es predecible que ante el estímulo que yo he creado con las manos golpeando en la mesa, es predecible que estos perros no van a sobrereaccionar porque el intervalo de tiempo previo estaban en este estado. Las consecuencias de que eso sea así, pues es abrir, son las llaves al lenguaje original, entiendo yo, más fundamental de los perros y cómo entender su bienestar. Has mencionado algo muy interesante, ¿no? Hablando de sentimientos, sensaciones, pero yo creo que la gente un poco necesita saber en nuestra conversación qué es realmente una emoción, qué son los estados emocionales, qué son los sentimientos, y todo este mejunje de palabras que son tan interpretables y que encima estamos todos colapsados en redes de educación emocional o cómo se siente tu perro, o pues que centremos un poco el tiro, por lo menos en la realidad objetiva, que es sobre todo lo que va el libro y esta conversación, que es una emoción, que es un estado emocional, que son los sentimientos o lo que tú consideres que es de relevancia para la conversación. Lo que es de relevancia es, como bien dices, tener un diccionario común. O sea, si vamos a necesitar para tener una conversación y poder entendernos y poder explicar algo que prescinde de palabras y tenemos que utilizar palabras, lo mínimo es tener un diccionario de significados, de qué significa cada palabra, simplemente para poder avanzar en la conversación. Es básicamente lo que nosotros abogamos por. Entonces nosotros siempre vamos a tener que, o nuestro trabajo es el de traer, pues, o bien la definición más comúnmente aceptada, o la principal, o la que más interese para el contexto específico, en este caso, pues el bienestar de los perros y cómo interactuar con ellos desde ese lenguaje original que nosotros proponemos, que es de cómo de deprisa van las cosas y cuánto tiempo duran. Entonces, vamos a hacer distinción entre las tres cosas que he mencionado: qué es una emoción, qué es un estado emocional y qué son los sentimientos, simplemente para poder tener la conversación. Entonces, una emoción es un impulso. Esto lo pusimos en el primer episodio de educación canina, en dibujitos animados, para que la gente entendiera cuáles son las definiciones que nosotros utilizamos para poder luego seguir hablando, y siempre son las mismas definiciones. Entonces, una emoción es un impulso eléctrico que está diseñado para poner un organismo de un individuo en movimiento, todo lo que es. Y nosotros, ese impulso eléctrico, para hablar por casa, lo vamos a definir como un chispazo. Es un impulso eléctrico, es una descarga eléctrica, es todo lo que es, que está diseñado para poner a tu cuerpo en movimiento. No es simplemente un chispazo, es una serie y un volumen de chispazos, pues innumerable, que ocurren en el cerebro de mamíferos. Compartimos todos un cerebro, un sistema nervioso, porque claro, necesitas recibir información, procesar información y transmitir información al resto del organismo. Entonces necesitas de un cerebro, necesitas de un sistema nervioso y necesitas de un sistema musculoesquelético que te permita, pues con esa información que he recibido, procesado y transmitido al resto del organismo, pues ahora moverme acorde a algo. Entonces el primer paso, que cuando tienes un organismo, en este caso un perro, pues un impulso eléctrico, ese volumen de impulso eléctrico está diseñado para poner tu cuerpo en movimiento, como ese ruido que acabo de hacer encima de la mesa. Y es todo lo que es un chispazo. Entonces una emoción, sí, no es que mi perro me quiere mucho, ¿no? No. Vale. Es un impulso eléctrico, es un chispazo que está diseñado para poner a tu cuerpo en movimiento. Un estado emocional
o el estado emocional es la reverberación fisiológica, es decir, el impacto de esos chispazos que están diseñados para poner a tu cuerpo en movimiento, es el impacto que tiene sobre tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, voy a volver a hacer. Los perros, en este caso, han recibido impulsos eléctricos diseñados para poner a su cuerpo en un movimiento determinado con respecto al estímulo que acaban de percibir sensorialmente. El impulso que han recibido estos perros puede ser el de no moverse demasiado. Un procesamiento de información que se realiza en el cerebro a través de esos impulsos eléctricos. Entonces, el estado emocional es cómo se te queda el cuerpo, básicamente, después de esos chispazos. O sea que, vamos a ver. Claro. ¿Qué te estás poniendo? Sí. Entonces, en esos gritos que yo suelo meter para la gente que no se los esperan, hay un montón de impulsos eléctricos en los que tu cuerpo hace así. Y aunque haya pasado el pico, digamos, o el hecho concreto, en realidad tu cuerpo tarda como un tiempecito en recuperar el rollete que llevaba previamente. Fíjate si esto está estudiado, que en esos tiempos que tarda tu cuerpo en mantener el rollete ese que se te ha quedado, por ejemplo, desde el cine se saben y se hace una estimación de lo que duran en promedio en los humanos. Pues una película de terror, una película de suspense, utiliza tiempos determinados para según qué secuencias, para según qué planos, porque ahora te mete un susto muy grande. Se te queda el cuerpo a nivel promedio humano reverberando, digamos, 21 segundos. Y yo, la decisión que quiero tomar después de cómo se te queda el cuerpo durante 21 segundos, pues es la que yo quiero tomar. Mantener ese estado, pues entonces estoy un susto pequeñito y te lo mantengo o te lo promuevo un poco para luego meterte un susto de verdad. Entonces esto es una realidad objetiva que todos los mamíferos compartimos. Hay unos impulsos eléctricos, emociones, que están diseñados para poner a tu cuerpo en movimiento y que eso tiene en tu cuerpo un impacto, y ese impacto fisiológico en tu cuerpo es lo que se conoce como estado emocional. Y esto todavía no tiene nada que ver con sentimientos. ¿Y qué? Cuéntame. Los sentimientos son la experiencia subjetiva de un individuo sobre su propio estado emocional. Es decir, yo meto un susto, tú te asustas y luego dices, me cago en la puta el cabrón este. Entonces, esa sensación subjetiva del susto que te metí, pues es lo que es. Es tu experiencia subjetiva, eso es un sentimiento. Y como tú te sientas hacia lo que acabas de experimentar de manera objetiva, es como tú te sientes. Es tu experiencia subjetiva sobre un estado emocional que viene provocada por un impulso eléctrico, por un volumen de impulsos eléctricos. Claro, entonces lo que me estás queriendo decir es que a mí me den miedo las arañas. No tiene nada que ver con lo chulo que seas o lo bravo que seas o los huevos que tengas para con las arañas. Tú tienes una predisposición genética como humano, luego condicionada como a través de la experiencia sociocultural que todos tus antepasados han experimentado, hasta en las decisiones previas que has tomado en el último minuto, todo eso se junta y tú cuando ves una araña hay una serie de impulsos eléctricos en el cerebro que se producen en tu cerebro ante ese impacto visual, y esos impulsos eléctricos tienen unas connotaciones fisiológicas. Y a mí me pasan movidas por dentro que me hacen lo que yo creo que es sentir, pero en realidad sentir es una experiencia fisiológica, el estado emocional, y lo que tú sientes son las palabras que tú pones para entender ese estado en el que estás. Entonces, la experiencia subjetiva de la gente se les conoce como sentimientos. Está todo genial, todos los tenemos, los utilizamos. O sea, es importante cómo nos sentimos para con nuestros perros, porque aquí hay un riesgo que se corre, que es escucharme durante mucho rato y pensar que carezco de sentimientos o que me importa una mierda a mí como nos sintamos hacia los perros. No. O sea, esta es mi vida, es financiada por nosotros a través de nuestro trabajo. Pues tenemos hoy en día 60 perros, convivimos aquí en este espacio ahora mismo con 25, estamos haciendo la traducción a los demás. Y yo quiero a mis perros como el que más. Yo pierdo perros como más que nadie, seguramente, porque tengo un volumen más alto de perros. Entonces yo en los últimos, tú lo sabes, desde diciembre a febrero he perdido 4 perros. Entonces, yo quiero a mis perros como el que más, echamos de menos a nuestros perros como los que más, pero hacemos una distinción entre lo que es la carcasa y lo que supone para nosotros, lo que es la experiencia subjetiva que nosotros tenemos con la fisionomía, el color, el nombre, la experiencia con ese perro de cómo funciona su organismo. Y lo hacemos con nuestros perros y animamos a la gente porque no deja de ser más bonito, es más bonito. O sea, yo encuentro la belleza en la interacción desde el conocimiento y en la observación desde el conocimiento. Yo tengo una idea de botánica, pero entiendo yo que el que sepa de botánica pues disfrutará más de las flores o no flores que hay en las plantas que yo, que simplemente me guío por lo puramente estético y con total desconocimiento.
Entonces yo encuentro la belleza en el conocimiento, pero eso no exenta de que, coño, somos personas, tenemos sentimientos, lo único que pasa es que lo tenemos canalizados y no dejamos que se entrometan en otro tipo de decisiones que tienen que ver con el bienestar del perro y con el mío propio personal. Y muchas veces lo que hacen esos sentimientos narrados de una manera muy particular, por un individuo muy particular, pues es, sin tú darte cuenta, ponerte trampas para no entender como debería, sino poder tener el impacto que quieres en tu perro, que al final debería ser, o entendemos nosotros que es, el que el perro esté lo mejor posible. Hay dos estados neurobiológicos que todo el mundo tiene que tener la capacidad de reconocer, y si no los puedes reconocer, estás jodido en tu vida seguramente, pero una cosa es estar despierto y otra cosa es estar dormido. Entonces, son estados neurobiológicos o estados de excitación totalmente diferentes, pero un individuo no recibe la información de un estímulo a través de los sentidos, sensorialmente, ni procesa, ni transmite para luego generar una conducta adaptativa para que el cuerpo pues, maximice la supervivencia ante ese estímulo, de la misma manera cuando estás durmiendo, cuando estás despierto. Es decir, que si estás durmiendo y se cae una maceta al suelo y se rompe, pues tú vas a tener una reacción que va a ser mucho menos intensa que si estás despierto. Entonces, por ejemplo, lo que me estás queriendo decir es que, imagínate, ¿no? Típica película de un soldado que vuelve de la guerra de Vietnam y tiene estrés postraumático de este o las movidas estas, ¿no? Entonces, claro, si cuando está durmiendo se cae una maceta y el tío sale de la cama, se mete debajo de la cama como si estuviese en la guerra, lo que me estás queriendo decir es que lógicamente ahí hay algo que no está bien y tu descanso no está siendo restaurativo y no estás durmiendo bien. Porque la reacción, hay un exceso de reacción, hay una sobrereacción o hay reactividad, para luego la traducción de todo esto al mundo de los perros, para con ese estímulo en ese contexto específico en el que se está produciendo. Entonces, no estaba en el mismo nivel de descanso una persona que si estamos los dos durmiendo y yo no vengo de Vietnam y tú sí, y a mí me la trufa esa maceta y no pienso que es una bomba porque mi cuerpo está infinitamente más relajado, pues se puede inferir a través de la reacción ante un estímulo, pues si estás más o menos excitado o estás más o menos bien. O sea, es una métrica objetiva. La manera en la que reaccionas a algo, siempre y cuando estemos hablando de perros y estemos hablando de mamíferos que no sean humanos, porque, repito, hay interferencia en el mundo del humano. Pero la reacción ante un estímulo determinado, pues desde ahí se puede inferir cómo estabas. Hay dos líneas, ¿no? Digamos, ¿no? O dos tipos de estados, así muy en general o muy en grandes rasgos, que creo que has mencionado, o si no lo has mencionado lo menciono yo, que son el motivacional y el emocional. Son dos componentes, son los dos principales componentes de cualquier estado, son en diferente medida lo que se conoce como componente motivacional y componente emocional. Para con el componente motivacional de un estado, lo que se refiere es a la necesidad del movimiento que genera un organismo para con su supervivencia. Es decir, que si un perro necesita beber agua, porque su organismo necesita agua para maximizar su supervivencia, para que esté de puta madre en un momento determinado, pues el cuerpo se pone en movimiento para saciar esa necesidad de supervivencia y cuando bebe agua se termina, digamos, el nivel de excitación que requería aquello. No se mantiene en el tiempo. Hay una cosa que es, para diferenciar entre los dos, el nivel de persistencia de los dos estados. Entonces, el nivel de persistencia de tu cuerpo cuando se excita para ir a beber agua, si todo lo que te hacía falta era beber agua, pues cuando bebes agua, y ya se ha acabado, ese nivel de excitación baja, digamos, a un punto que luego vamos a llamar de equilibrio homeostático porque no necesita más. Y el componente emocional tiene que ver con esa reverberación, con esa reverberación fisiológica de las emociones. Es decir, cómo se te queda el cuerpo después de meterte un susto, como se te queda el cuerpo, por ejemplo, después, si cualquiera de la gente que nos escucha os acercáis a un cortado, macho, y hay 70 u 80 metros de altura, tú cuando asumas un cortado, pues te va a dar un susto. Pero lo que ese susto realmente es una alteración fisiológica de que el cuerpo se te pone en un estado determinado. ¿Estamos hablando de algo absoluto o puede ser, pensando en perros, ¿no?, que generalmente haya como un porcentaje muy alto de ese componente motivacional y de ese componente emocional? O sea, ¿es una u otra? No. Vale.
O sea, literalmente son las dos porque es necesario que haya las dos en tanto que hay emociones que activan el cuerpo y eso dura un tiempo X. O sea, en sí mismas las cosas, y como vamos a intentar que la gente hable o nos entienda, nunca funcionamos en absolutos, lo primero. Y luego las cosas en sí mismas no tienen ningún tipo de valor, ni positivo ni negativo, ni tienen ningún tipo de connotación. Es lo que ocurre. Sí, que la excitación no es ni buena ni mala. Ni mala. Es excitación. Esto luego la gente sale loca cuando te enseñamos a leer patas y te decimos que la pata del perro doblada hacia adentro cuando se acaba de tumbar es significativa de que todavía el perro va un poco más excitado de lo que tú piensas, porque si no tendría la pata recta, y la gente sale loca pensando que cada vez que doblo la pata mi perro está mal. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Entonces la excitación es excitación y punto. Pero nunca te puedes escapar del componente emocional, que es lo que hace que tu cuerpo se mueva. Entonces, claro, lo que tú estás postulando aquí o lo que estás queriéndole decir a la gente, hablando de perros, por fin, ¿no? Voy con mi perro, con mis perros por el campo. Conejo. ¡Pum! Y el perro sale detrás del conejo. En sí mismo, que un perro vea un conejo que está diseñado para sobreexcitar y activar secuencias de movimiento para que vaya detrás, en la gran mayoría de los casos. El hecho de que un perro salga corriendo detrás de un conejo, hasta ahí yo no puedo hacer una observación a macroescala para poder decir, pues hay más componente motivacional o más componente emocional dentro de esa secuencia de movimiento. Pero si, por ejemplo, por ese mismo campo hay un camino y pasa una bici y el perro sale loco también detrás de la bici, sí podríamos inferir que hay muchísimas posibilidades de que lo que he visto antes con el conejo tenga mucho que ver con un componente emocional, aunque también haya de base, lógicamente, por lo que es un perro, un componente motivacional. Pero empieza a desnivelarse la balanza. Y lo contrario al revés. Si pasa la bici y al perro se la pasa por donde se la pase, se equilibra hacia, o sea, tiende al equilibrio o se desbalanza igual hacia el componente motivacional. En la transferencia de lo que es motivacional y emocional para la gente que nos escucha, macho, o sea, en términos sencillos que tú puedas entender, un humano, si yo tengo un mal día en el trabajo y a mí mi jefe me hace la vida imposible y estoy hasta los cojones de la vida y no puedo con todo y me cuesta llegar a final de mes y encima llego el día de trabajo y mi jefe me lo pone jodido, si yo cuando llego a casa abro la puerta, veo a mi mujer o veo a mi hijo y me dice mi crío, hola papá, y yo le digo, me cago en todo ya, déjame un rato y que tengo que respirar, eso es una transferencia, ¿vale?, de un estado neurobiológico de excitación con un alto grado de componente emocional, porque persiste en el tiempo y se traduce a otro contexto diferente en el que se ha producido originalmente. Y en el que no tiene sentido, entre comillas. Para la supervivencia de un organismo, mantener eso en el tiempo porque no te vale para nada. Es posible que te valga para estar peor de lo que ya estabas. Por eso, y aquí luego cuando empezamos a hacer hincapié sobre las diferencias que hay entre los humanos y el resto, pues esto va a ser una de las cosas fundamentales que la gente tiene que entender, que en nuestro día a día, porque tenemos la experiencia subjetiva de que todo es emocional, porque mantenemos estados neurobiológicos de excitación emocionales muy elevados durante todo el tiempo y estamos acostumbrados a que se vayan de un sitio para otro, un pollo sin cabeza, pensamos que todo es igual. Y no es necesariamente así. Pero hay una manera de diferenciar a simple vista la persistencia de lo emocional en el tiempo. Lo sepa la gente o no. O sea, la gran mayoría de la gente lo tiene identificado con cosas muy específicas. Mi perro va detrás de las bicicletas. Mi perro detrás de las palomas de vez en cuando. Con algún perro sí, algún perro no. Entonces, esa aleatoriedad que parece que es un sinsentido, nosotros lo vamos a simplificar y te vamos a decir, si el perro está muy excitado y su cabeza va muy rápido, pues el umbral de tolerancia ante otras cosas pues empieza a disminuir. ¿Por qué? Pues porque esto también representa excitación. Entonces hay un total de excitación que es superable antes de salir loco. Perdido. Entonces el umbral depende de tu propio estado de excitación. Y en el humano es fácil de entender cómo se va de un sitio a otro. Tengo un mal día todo el puto día porque estoy mal y porque se me caen las llaves y luego se me cae el café y luego cojo el coche, voy muy deprisa y todo el mundo me la está liando, igual que vas rápido eres tú. Y se está transfiriendo, hay una persistencia activa de ese estado emocional alto en el tiempo. Y en un perro, si por ejemplo en el ejemplo que tú decías, si el perro ve un conejo, se activa una secuencia de movimiento y el perro va detrás,
pues dependiendo de las cosas que persigas después, pues te vas a hacer una idea. Si empieza a perseguir todas las bicis, todos los monopatines, todas las pelotas o todas las piedras o todos los perros, tienes que tener claro que el componente emocional, que es un estado de excitación muy alto, se está manteniendo en el tiempo y que las reacciones que tú observas son producto de ese estado de excitación. No porque el perro quiera saciar todo el tiempo una necesidad de caza o de presa o de pastoreo o cualquier historia de esas, porque se acabaría con el estímulo que en principio genéticamente está predeterminado para excitar. Pero si persiste en el tiempo, tiene un componente emocional mucho más alto. Esto es conocimiento, digamos, básico en biología y en neurobiología. Y Me estás diciendo al final que esto es un baile, ¿no? es un baile. Y es un baile de cómo el perro está internamente, ¿En qué nivel de en excitación? qué nivel de excitación está, eso le va a dar un umbral de tolerancia. Así es. Y el baile es con la velocidad de lo que hay en el mundo. Exactamente. Entonces, dependiendo de cómo yo estoy, tolero más velocidades o menos velocidades. A brocha gorda es básicamente eso. Pero hay contextos específicos donde, macho, lo que toca hacer es correr Sí. y perseguir ese conejo. Genial. Pero hay contextos específicos en los que esa acción no tiene ningún tipo de sentido. Y tenemos que aprender a diferenciar como humanos. Es decir, el ejemplo que yo he puesto antes, ¿no? Te acercas a un cortado, 80 metros de altura, tú te asomas y tienes unas sensaciones de las que no te puedes escapar. Entonces, yo lo único que estoy argumentando es que así no se puede vivir todo el día. Ni tú ni el perro. Y que si tú estás en ese estado todo el día o el perro está en ese estado todo el día, el nivel de reactividad aumenta. El nivel de ansiedad por separación aumenta. El nivel de lo que me tira en la correa aumenta. El nivel de gemido, lloriqueo, ladrido aumenta. Y empieza a ser aleatorio en el momento en el que la gente no tiene este conocimiento básico previo. Entonces vas echando cuentas de lo que tú ves. ¿Ves? Pues ahora esto. Ahora es que mi perro le mordió un perro. Le mordió un perro, era súper sociable. Estábamos con un montón de perros cuando era cachorro y a los 7 u 8 meses pues hubo un perro que le mordió. ¿Cómo era el perro? Negro. Y tenía mucho pelo. Y desde entonces empezó a ser reactivo primero a perros negros con mucho pelo y después a machos grandes, luego a machos de todos los tamaños, luego a machos de todos los tamaños, hembras no castradas o hembras castradas. Entonces, como demasiado aleatorio. Lo que la gente tiene que entender de manera simple es que si la cabeza de un individuo va muy deprisa y su cuerpo va muy deprisa, el nivel de tolerancia ante las cosas pues es mucho menor que si el perro está pues en estos términos durante la mayor parte del tiempo. Que luego básicamente es lo que argumentamos en el libro, porque en el libro te vamos a hablar de intervalos de tiempo y velocidades objetivas. Argumentamos que hay velocidades naturales objetivas en las que se puede entender el bienestar sin necesidad de narrativa humana. Entonces luego en el perro, eso lo decimos a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo sabe que los humanos debemos de dormir más o menos cuántas horas al día para estar medio bien. 8 horas. Conocimiento público, consensuado, y lo único que argumentamos es que los perros en particular, esta especie en particular, necesitan de dormir 13 horas al día y luego tener una velocidad de movimientos moderada o relativamente baja durante las siguientes 6, es decir, casi 20 horas al día. Básicamente como están los perros aquí. Hay algunos que están durmiendo y otros que están despiertos. Y no ir a ver a Blanca, pero Blanca está no está durmiendo, pero está parada. Y estas velocidades de movimiento, más las de irte a por agua o cambiarte de sitio, son las que el perro debe tener durante casi 20 horas al día para luego tener oportunidades de estar bien el resto de horas cuando te vas a enfrentar a estímulos que pues igual te sobreexcitan más de la cuenta. Entonces es fundamental que la gente entienda que el intervalo de previo es el que dictamina el umbral de tolerancia y por tanto las conductas que tú luego puedes observar del perro con el que estás en un momento, porque podemos volver a hacer el experimento que hemos hecho aquí, de crear un estímulo alto para ver cómo reaccionan, o la gente en su casa puede probar. Vete a un pipicano. A primera hora tú solo con tu perro. Métete y durante 5 minutos coge a tu perro y sobreexcídelo lo máximo que puedas con una pelota o un mordedor. Tírale mucho la pelota, haz que tu perro corra mucho, que se sobreexcite mucho, dale muchas chuches, coge un mordedor y dale. Y en 5 minutos, justo después de terminar, pues intenta meter un perro que no conoces, que lleva su propio rollo y calcula qué es lo que puede pasar. Bueno, yo os voy a invitar a que no lo hagáis, ¿vale? La segunda parte del experimento es vete al mismo pipicán el siguiente día y durante esos mismos 5 minutos donde le has sacado loco perdido de excitación con diferentes movimientos, pues
tranquilamente lo paseas a correr de la mejor manera que puedas, le modulas la velocidad para que se mantenga más o menos estable en la intensidad del paseo durante 5 minutos y luego deja entrar un perro que no conozca. Entonces la experiencia va a ser diametralmente opuesta. Pero la gente está convencida de que lo que le están proporcionando a los perros es lo que necesitan. O sea, la gente está, cuando nos viene a nosotros, está como con la sensación de que, oye, pues yo tengo que premiar continuamente y tengo que reforzar continuamente lo que quiero cuando quiero para el perro, para que haga y entienda y asocie y se le refuercen las conductas. Y lo que la gente creo que no entiende es que todo lo que tú haces para reforzar una conducta o para premiar una conducta o para premiar, lo que tiene es un impacto en el nivel de excitación que tiene. Es decir, que un perro le pone la comida, te excita, la comida excita. Entonces estás todo el día excitando con las chuches y los premios y no sabes después el impacto que eso tiene en tu perro, porque hay perros que de puta madre. Es decir, que hay perros que lo puedes tener y no tiene ningún impacto en ellos porque ellos se autorregulan. Te le das todo lo que quieras y genial. Pero hay perros que como te pases y llegues a la gota de colmo del vaso, pues igual un poco más de excitación les supone el no poder aguantar absolutamente nada, ninguna velocidad en el resto del día. Pero la gente viene convencidísima. Nosotros es que lo que decimos siempre, no educamos al perro. Nunca. No estamos enseñando nada al perro. O nosotros los perros no aprenden nada. Lo que nosotros nos dedicamos es a facilitar el contexto para que lo que el organismo del perro tiene ya predeterminado genéticamente y entendiendo que lo que quiere ese organismo, como todo el resto de organismos, es sobrevivir lo máximo posible en los mejores términos posibles, si tú facilitas el contexto, eso debería de ocurrir. Entender esto como la base de algo y que simplemente es eficiente y efectivo porque es pro natura. Es decir, yo independientemente de... y cualquier adiestrador que nos vea o cualquier adiestrador que tenga un mínimo de nivel, lo primero que te va a decir de cualquier cosa relacionada con la obediencia a un poquito más que no sea que el perro se siente o se tumbe, te va a decir que lo jodido de esto es que es antinatura, porque tú le estás pidiendo al perro que haga cosas que no... o sea, el perro no anda haciendo un fur. Eso es algo que tú vas tocando y troquelando para que el perro lo haga, entonces que ahí reside la dificultad. Y entonces, claro, es difícil entender cómo algo que va contra natura es la herramienta natural para equilibrar a un perro. Y ahí es donde a mí me hace el clic definitivo la cabeza y yo personalmente tomo la decisión de decir, oye, voy a darme un tiempo de esta manera, probando esta manera. Yo no vine aquí porque mis perros tuviesen ningún problema de conducta, digamos, o sea, mis perros ni muerden ni se peleaban con otros perros, o sea, guay, o sea, más excitados de los que están ahora, lógicamente, pero en términos del día a día de lo normal, guay. Y yo con gente que venía a verme con sus problemas y con sus historias, pues unas veces bien, unas veces más o menos bien, y algunas veces regular. Y yo, pues oye, me frustraba, regalaba un montón de sesiones por el compromiso que generas con la persona de que estás, entre comillas, en deuda porque tú has confiado en mí para que yo te ayude con tu perro y te voy a ayudar. Entonces, yo lo que hice muy sencillamente, porque yo durante toda la formación estaba aquí, pero mi cabeza está... Sí, bueno, yo me tiré aquí 4 o 5 días sin dormir de no parar de darle vueltas a la cabeza con imágenes. Un montón de imágenes que tienes acumuladas de experiencias con perros, de casos de perros, de tus perros, de los perros del otro, entrenando, patatín, patatán. Y entonces yo lo que hice fue decir, oye, pues mira, tengo aquí en la cabeza 10, 12 personas... que yo, o sea, no que otros, o sea, que yo les he trabajado el perro, hemos podido mejorar en algunas circunstancias, pero yo tenía muy claro, y cuando digo muy claro, es muy claro, que el porcentaje de éxito en mi trabajo era una máscara, me explico, ¿vale? Quiero decir, si tú a un perro le haces un buen junto, en términos de adiestramiento de obediencia, perro le haces un buen junto, cuando el perro va en junto, el perro no va a reaccionar a otro perro porque está en junto. Entonces, estar en junto es incompatible con tirarte a otro perro, que es salirte del junto, ¿vale? Y eso se puede hacer a través de la obediencia. Pero yo veía clarísimo antes de venir, digo, este perro no se está tirando a otro perro porque está en junto.
pero yo es que no quiero que el perro vivan juntos. Y yo lo que quiero es que el perro tenga la capacidad de poder estar con otros perros o de que la persona no tenga que vivir haciendo cosas. Es un comando de obediencia continuado. Claro, claro. Entonces, bueno, yo en aquel momento creía que era un paso intermedio, es decir, pues lo típico, ¿no? Pues te pido obediencia y con esto te expongo, ¿sabes lo que te quiero decir? A los estímulos y entonces pues tú te vas como acostumbrando o vas entendiendo. Pero con algunos perros, en honor a la verdad, cierto que eso pasa y sucede, pero con los perros, casualmente, más difíciles, los que más mordían, los que de verdad tenían jaleo, lo que dura es el junto. Y cuando no duras el junto o tú te despistes, tú no puedes vivir con tu perro sabiendo que como me despiste un segundo o como no esté mega ultra hiper pendiente de ti, del comando de no sé qué, que como pilles un perro lo revientas, pero... Y encima yo veía que era un día de la marmota, es decir, o sea, con determinados perros, es decir, o sea, tú sabes la obediencia, bajo el comando no, pero como no estés bajo comando, doblas una esquina, te cruzas un perro, pum, detonas, patatín, patatán, detonas, patatín, patatán, detonas, y luego esos picos para el humano duran menos porque tienes cosas que hacer para que el perro no emita esa conducta, digamos, pero que el perro internamente que está queriendo matar al otro perro. Y yo mi cosa era, joder, es que se tiene que poder que el perro no quiera matar cosas. O que el perro no quiera morder cosas. Y entonces fui a mi casa y con estas 10, 12 personas que yo tenía ahí una sensación extraña, mala, de decir, es que no, es que el perro no. Perros que había trabajado 3 meses, 4 meses, que había regalado un montón de sesiones. He aprendido esta movida, voy a ver qué os pasa. Y claro, la verdadera hostia, pero no fue como la de aquí, que es de sudarla, es una hostia de alivio. Aquí es de fricción cognitiva, o sea, Sí. aquí es de contraponer tu marco de lectura previo a intercambiarlo con el mío y tú solo tomar tus decisiones, porque yo no estoy convenciendo a nadie de nada. O sea, yo te expongo y puedo argumentar, puedo rebatir o puedo hablar el tiempo que haga falta sobre lo que yo conozco y a partir de ahí se tomen decisiones, pero en principio es fricción cognitiva. Y encima yo me quedé muy bien porque yo personalmente, o sea, fue un puto acoso de preguntas, que coño, que para eso pagué en mi momento, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero todas las preguntas, o sea, yo tenía muchas preguntas que tú podías explicar desde tu marco, tú no te quedaste en fuera de juego, digamos, en ningún momento, y yo sí me daba cuenta de que yo para muchas cosas no tenía una argumentación tan sólida, ¿sabes? Y entonces, pues cuando llegué a mi casa, hice unas llamadas y dije, oye, mira, te voy a invitar a una sesión con una historia nueva. Lo que te digo, perros que 3, 4 meses trabajando, de repente en 2 o 3 horas con todos mis perros. Cuando en 4 meses, incapaz. Incapaz en términos de el perro suelto, tú y yo de charleta, y encima como muy convencido de que sé que no va a pasar nada porque lo estoy viendo muy claro, porque hay como cierta armonía o hay algo que tú lo ves claro, macho. O sea, pero que cualquier persona, cuando las cosas están bien, tú las ves bien, y cuando no están bien, no las ves tan bien, ¿sabes? Estamos diseñados para reconocer eso en términos naturales, que es todo lo que argumentamos nosotros. Hay velocidades de cosas que están bien y que todos podemos entender. Y sí, lo mío pues fue radical, o sea, sin más. 8 de 8, dije, pues y si es que no hay mucho más que rascar aquí, ¿sabes? Pues y ya empecé un nuevo proceso de aprender, de tocar, de valorar, de ver velocidades, de hacer mis pruebas en base a este marco de lectura, y aquí estamos. Pues es una hostia, luego hay personalidades y hay formas de verlo. O sea, quiero decirte, yo por ejemplo no estaba casado con nada, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Yo estaba convencido de mi película o de algunas de mis cosas, pero yo no estaba casado. O sea, y te lo dije en la videollamada también, yo lo que quiero ser es lo mejor que pueda ser en el trabajo que tengo, y si puedo ser mejor que tú, mejor. Y te lo dije, ¿sabes? Pues cuando pruebas las cosas y te salen, pues yo vi muy claro que el camino tenía que ser este, para de verdad yo ser el mejor del mundo, entenderme, ¿sabes? Con los perros, ¿sabes? Y luego una sensación muy bonita que tuve,
Es el tema, no si todos pensamos o todos vemos o todos conocemos, bueno, no sé si todos, pero la mayoría de la gente conocemos gente que tiene un don. O que nosotros pensamos que es un don. Hostia, este tío tiene un don con los perros, macho. Con la madre tira, con el hijo tira, con el padre tira, pero con la niña no tira el perro, casi que no sé. Y digo, hostia, pues un don. O gente que llega por ahí y los perros se le pegan. Y perros que no nadie los puede tocar, macho, que hay uno o hay una persona, una que lo toca y que el perro lo entiende guay. Yo pensé que eso era un don, como algo, pues yo qué sé, etéreo, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues yo qué sé, yo me he montado unas películas que flipas, digo, pues olerán las feromonas a nivel interno, ¿sabes? Pues toda esta movida de leer de libros y tal, ¿sabes? Y cuando llegué aquí, conocí, entendí, probé y probé para mal, o sea, probé a lo bruto, ¿sabes? Pues voy a hacer protección con mi perra y luego voy a ver cómo está la perra. Ah, vale, efectivamente, que las 2 últimas semanas que no he hecho nada de protección, por ejemplo, ¿no? Entonces, me di cuenta de que no es un don. O sea, quiero decir, es un don en tanto en cuanto que si no tienes la información y a ti te sale de manera natural, es algo que podemos entender como un don, pero que no es un don, que las cosas funcionan así y cuando tú eres consciente de cómo funcionan las cosas y las aplicas, todos tenemos el don. De hecho, me gustaría matizar que ese don no es un don porque en principio, no, pero que para que se entienda que todos los mamíferos, incluyendo la especie humana, estamos diseñados y hemos evolucionado para poder sobrevivir en un mundo tridimensional y tener el tipo de interacciones que nosotros tenemos. Entonces no es un don, es por defecto lo que a ti te habilita, entiendo yo, para tú poder moverte, interactuar y coexistir con otros animales en un mundo tridimensional. O sea que para mí no es un don. Una de las cosas que has dicho, por ejemplo, de una cosa que es coherente totalmente con mi propia experiencia, que es, la gran mayoría de la gente no está buscando adiestrar a su perro. La gran mayoría de la gente está buscando que su perro esté lo mejor posible y ellos también para disfrutar de la relación. Total. Y luego de aquí salen un montón de conversaciones que son incómodas, porque son incómodas pero que la gente tiene que recordar que yo y la metodología y lo que hacemos no estamos para nada en contra del adiestramiento, ni estamos demonizando ninguna metodología, ni estamos intentando hacer de menos de ninguna metodología. Todo el incentivo detrás de la construcción de metodología que hemos hecho nosotros tiene como incentivo último que el perro esté lo mejor posible. Hemos llegado a la conclusión de que modulamos excitación del perro a través de las velocidades de movimiento físico para llegar a ello. Pero esto no está reñido con que un humano quiera elicitar conductas a voluntad propia cuando a él le apetezca. Es decir, hacer que un perro se siente, se tumbe o vuelva a tu llamada o te haga una permanencia. Es más, soy de los que piensan que puede ser totalmente legítimo y válido, y de hecho lo es, el que una persona civil que quiera que su perro esté lo mejor posible tenga un condicionamiento hecho y realizado sobre su perro para que se siente, para que permanezca junto a ella en un momento determinado, para que vuelva a esa persona. No estamos para nada peleados. Lo único que yo estoy intentando argumentar es que eso requiere de una sobreexcitación para el perro, a la que tú lo expones con la finalidad que tú quieras, y eso está genial, siempre y cuando dos cosas, condition sine qua non, dos cosas se produzcan. Bien, el perro se autorregula por sí mismo después de haber realizado esa actividad que le ha provocado una sobreexcitación, se regula él solo y baja, y me da igual que tú lo veas o que no, porque es objetivo que el perro se rebaja solo y lo mantiene él solo, o que en caso de que el perro pierda la capacidad de autorregularse hacia el equilibrio después de las actividades a las que tú le estás induciendo, exponiendo, que tengan la suficiente capacidad y conocimiento y herramientas para diluir esa sobreexcitación de la actividad que acabas de hacer para que no le siente mal al perro lo que acaba de hacer. Básicamente eso. O sea que en el libro yo argumento que conocer a tu perro es conocer los estados de sobreexcitación que se puede permitir su organismo sin que tenga un impacto negativo en su bienestar general. Es decir, ¿qué puedo hacer sin que me saque loco para yo estar bien el mayor tiempo posible? Entonces, no estamos directamente peleados, es simplemente que no hay una relación directa entre la obediencia y el bienestar en términos de excitación, pero sí que hay una relación directa entre que el perro haga lo que tú quieres, y a mí me parece genial, y la gente que esté buscando eso está genial, y la gente que no pero lo tenga también está genial, y que luego a la gente le gusta, como decías antes tú,
¿Te gusta que cuando hay un terremoto que haya perros que están adiestrados para que con un humano, guías humanos, puedan rescatar lo máximo posible? Sí, necesitamos de adiestramiento, de obediencia. O sea que por mí, genial todo, pero simplemente hay que ser conscientes de lo que esas actividades implican. Lo que entendemos como adiestramiento o lo relacionado con el mundo de las conductas es algo que puede salvarle la vida a tu perro. O sea, quiero decirte, o sea, que tu perro se te cruza una carretera detrás de un gato y tienes una buena llamada y puedes frenar al perro y evitar un atropello. O sea, el adiestramiento puede llegar a salvar la vida de tu perro, pero una cosa es cosas para hacer y una palanca de emergencia y otra cosa es una manera de vivir. Y esta es una manera de vivir, no sé si para ti, pero desde luego para el perro. Entonces, si te gustan los perros, si quieres a tu perro, si se te llena la boca de que quieres a tu perro, no estoy diciendo que única y exclusivamente o que esto es la única manera de querer bien a tu perro, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero que sí que tenemos que hacer un esfuerzo de llevarlo a través de su lenguaje natural, que en este caso encima resulta o el lenguaje universal en el que todos los mamíferos nos podemos entender, llevar la conversación en ese plano y en esas velocidades y tener ese entendimiento, que mi perro esté guay, que mi perro pueda regularse por sí mismo, que mi perro no, en la medida de lo posible dependa lo menos de mí. Sí, que sepa estar bien. Que sepa estar bien con su rollete y que si tiene que quedarse en cualquier sitio, si yo no estoy, que yo le haya facilitado el contexto para que el perro se pueda regular por sí mismo y no ser dependiente de mí. Y luego, bajo esa base y bajo esa premisa, que en realidad es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo que quiere una mascota quiere. Entonces, a partir de ahí, a donde salga de los cojones con el perro, lógicamente. Sí. No, o sea, la vida es tuya, experimentala y excita todo lo que tú quieras a tu perro siempre y cuando tengas más o menos controlado lo que le supone. O sea, esto es para la gente para que lo entiendan también. O sea, que los niveles de excitación naturalmente son los patrones sobre los que se entiende que la naturaleza, por ejemplo, construye, como hemos dicho antes. Entonces, por ejemplo, a un crío, aquí tengo un crío de 4 años ahora mismo, pero no podemos escapar del paralelismo que existe y la gente tiene que saber, y si no lo sabe, pues ya lo digo yo aquí, estamos tan convencidos de que esto es así que la educación y la convivencia de nuestro núcleo familiar pasa por estos términos. O sea, vamos, yo me... aquí se lee y se modula la excitación para el bienestar principalmente del crío que estamos criando, de nuestro hijo, que es lo que más queremos en la vida, pero intentamos gritar lo menos posible. Básicamente. Y luego, por ejemplo, si el crío, tú estás jugando con él y lo estás llevando a una intensidad de movimiento, es decir, a un nivel de excitación, es decir, le subes las revoluciones de la cabeza a las 9:15 hasta las 9:29, está jugando en el máximo pico de excitación posible, es irreal. 1, pedirle, y 2, esperar que cuando tú digas a dormir, el perro, o sea, el crío, fíjate, el crío se duerma en ese momento y que se le vaya internamente toda la excitación de la que viene en el intervalo previo. Y eso cada uno lo tenéis que poder experimentar en vuestra casa. O sea, el que haya comido techo, por cualquier razón, el que haya comido techo sabe perfectamente que tú intentas descansar para restaurar tu cuerpo a través de ese descanso restaurativo y que no puedes porque internamente vas más rayado que un ajo y sigues comiendo techo. Entonces, cuando peor te acuestas, peor te vas a levantar. Creo que es necesario que esto llegue a la gente, por lo menos, o sea, no para convencerla de nada, sino para que la información esté ahí, que cada uno haga sus consideraciones. Además, ahora aquí, esto que se va a publicar en YouTube, ¿verdad? Pues ahí tienen su caja de comentarios, pues para hacer las preguntas que consideren, si es que consideran, y intentaremos en la medida de lo posible estar pendiente igual para dar un poco de feedback Digo, a mí me gustaría hacer un matiz. A mí me da exactamente igual. Y a la metodología le da exactamente igual. Y a nuestra estructura profesional les da exactamente igual. Y a nuestros profesionales les da exactamente igual lo que cada uno haga con su perro en su casa. Sí. Es decir, vaya, tú es tu vida. Esperemos que vaya lo mejor posible para el perro y después del perro, si consigues estar mejor tú, nos alegramos un montón por ti, pero que tú haz lo que tú quieras. O sea, lo estamos dogmatizando. Ahora, hay una realidad objetiva, que es que los perros, si están así durante un rato muy largo, son mucho más sociables con otros perros, son mucho menos reactivos, son mucho menos mordedores de tu alfombra o de tu sofá, o no te van a reventar la casa cuando te vayas, no te van a seguir a todas partes, no se van a llevar bocados de otros perros si la mayor parte del tiempo están así.
De esto estamos hablando. Ahora tú experimenta. Sí, total, vale. Pero sé consciente sin montarte películas de narrativa humana para tú sentirte mejor porque tú has decidido hacer esto. A lo mejor en el primer episodio está guay decirlo ya. Yo soy de los que piensan que todo el mundo que tiene un perro está intentando cubrir un hueco Lo dices mucho. en la medida en la que tú como organismo que pertenece a una especie humana, que eres un mamífero, estás totalmente legítimo a intentar alcanzar tu bienestar. O sea, estás diseñado para eso. Entonces uno toma decisiones para estar lo mejor posible. Y el perro es una de esas opciones. Y esto puede ser tan obvio como no quiero estar solo y quiero estar con alguien, hasta se me han acabado las opciones de hacer cosas porque he probado de todo, voy a ver si hago una actividad de esto y cojo el perro para eso. Entonces a lo mejor hay mucha gente que no inerva directamente hostia, es que me apetecía hacer agility con el perro o irme a la montaña a correr. No estoy cubriendo ningún hueco. Naturalmente estás cubriendo uno en una mayor o menor medida, pero que enfrentarte a que lo que tú quieres les puede estar viniendo mal al perro que en principio más quieres, pues es un proceso por el que cada persona tiene que pasar en mayor o menor medida. Y lo único que estamos intentando hacer es que entendáis todos que hay que sacrificar, si es objetivo que le está viniendo mal al perro, si realmente lo quieres tanto, intentar modular lo que tú estás haciendo para que el perro esté lo mejor posible. En otras metodologías la gente es más fácil porque la gente piensa que le tiene que echar 1 hora al perro y que si le ha hecho bien, pues el perro genial para el resto del día. La putada de lo nuestro es que tienes que estar pendiente. No le pedimos a nadie que haga nada. No, observa y estate pendiente. Que lo entienda, que tenga una intuición más o menos precisa de, dependiendo del contexto, qué velocidad es guay, qué velocidad es no guay, y que cuando las velocidades son guay, todo guay, cuando son no guay, tienes que intervenir para ponerla guay. En términos de manera de ejecución. Yo entiendo que sencilla, ¿sabes lo que te quiero decir? Para que el perro guay. Es diferente. Sin mucho más. Y esa velocidad es guay, pues es lo que vamos a intentar ahondar en el resto de episodios para explicar cómo se produce esas velocidades naturales, qué velocidades son naturales, de hecho, cómo no confundir lo que tú piensas que es el juego con un nivel de excitación que es muy posible que esté promoviendo que algo pase de aquí a 20 segundos sin que te hayas dado cuenta porque piensas que es el juego, las velocidades reales en casa, qué es un perro en calma, qué es la calma de manera objetiva, no de manera narrativa humana, por fin no es lo mismo la calma para ti que la calma para mí. Total. Naturalmente. Y para Pocholo, pues otra cosa distinta. Estamos intentando buscar y encontrar las velocidades que son objetivamente las que proporcionan el mayor bienestar al perro, sabiendo que de ese intento y de ese proceso en el que tú haces lo máximo posible para que tu perro esté lo mejor posible, naturalmente te vas a llevar un nivel más alto de bienestar del que venías previamente. Y al final está genial y eso es lo que deberíamos intentar, entender a todos los perros como una terapia que necesitamos porque estamos todos más o menos volados en mayor o menor medida de la cabeza y lo decimos siempre, el perro nosotros lo entendemos como un cable a tierra para que a través de esas velocidades naturales objetivas que le producen bienestar entiendas tú que es una velocidad de bienestar y no tengas simplemente tu experiencia subjetiva que puede estar o no adulterada porque estamos todos volados en una sociedad de volados en la que todo va muy rápido y nuestra cabeza más.